Muchas gracias a todos por sus respuestas. Damos inicio a nuestro webinar. Hoy tendremos la participación de la maestra Natalia Treviño Garza, socio y fundador de la firma TG Law Firm, donde se brinda asesoría en el ámbito de derecho corporativo, inmobiliario, societario y planeación patrimonial. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Temajac, Campus Guadalajara. Obtuvo el grado de excelencia académica y distinguida en la categoría de mención honorífica en el Premio Mariano Otero en el concurso anual de tesis 2005, organizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Derecho Corporativo en la misma universidad y también estudió Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. En ambas obtuvo el grado de mención honorífica. Además, es abogada certificada en los años 2011 y 2008 por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, donde además ha cursado distintos cursos y diplomados como miembro activo. En el ámbito profesional, desempeñó el cargo de abogado senior por poco más de 10 años en una empresa controladora con presencia en los estados de Jalisco, Querétaro, León y Veracruz, con 35 compañías a su cargo, enfocadas principalmente al ramo inmobiliario y de la construcción, urbanización de proyectos horizontales y verticales, así como centros comerciales. Y también tenemos la participación del licenciado Eduardo Aparicio, socio y fundador y director de la firma Grupo Toret Consultores Empresariales, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, consejero certificado en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y un seminario para la certificación en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Recientemente concluyó el programa de Consejos en Acción impartido por el IPADE en la sede de Guadalajara. Les damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de Grupo Toret. Nuevamente les pedimos de la manera más atenta que mantengan su micrófono en silencio y cualquier duda que tengan nos las dejen en el chat. Muchas gracias y te cedo la palabra, Nati. Muchas gracias, espero que me estén escuchando todos muy bien. Gracias al Grupo Toret por la invitación, a Eduardo por permitirme dar esta pequeña charla. Y creo que tanto tú como yo, para entrar de lleno al tema del fideicomiso, siempre hemos coincidido en que el fideicomiso es el elemento jurídico idóneo por autonomacia para hacer negocios, como una herramienta de negocios. Y en ese sentido, hemos querido llevar o vamos a tratar de llevar esta charla, aunque si bien a lo largo de esta plática nos vamos a dar cuenta de muchos fines con los cuales se puede utilizar el fideicomiso. El fin específico de esta plática es poder entenderlo más como el elemento esencial o como una herramienta jurídica esencial y de ayuda que tenemos para hacer negocios y lo que nos facilita a través de esta figura jurídica del fideicomiso. Y para entrar de lleno al significado del fideicomiso, al contexto de esta charla, siempre me ha gustado ir a la raíz etimológica de la palabra. Y tenemos que fideicomiso viene del latín fidusum, que significa fe en la comisión, fe o comisión, ¿no? Y entonces esta, digamos, significado que nos da el latín lo vuelve en sí el elemento de el fin que cubre el fideicomiso, que es esta fe que podemos tener a través de la figura del fideicomiso y esta protección para la comisión o el fin a lo que nos va a llevar el fideicomiso. Pero les pediría a Raúl si puedes ir a la siguiente lámina para todos los que nos están viendo. El fideicomiso está regulado del artículo 381 al 407 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Algunos tratadistas establecen el fideicomiso como un contrato y hay otros tantos que dicen que es un mandato. Pero si lo viéramos como un contrato, podemos decir que el fideicomiso es aquel por virtud del cual una o más personas llamadas fideicomitentes aportan
derechos o bienes a una administración, a una institución dedicada a esto que llamamos fiduciaria para beneficios de un tercero que llamamos beneficiario o fideicomisario. Entonces aquí vemos en la definición los tres sujetos primordiales, los tres sujetos que conforman el fideicomiso más importantes, ¿no? Que son el fideicomitente, para entenderlo, es el que aporta, y tenemos también la figura del fideicomisario, que es el que recibe o que también llamamos beneficiario, el que va a obtener los beneficios. Y muchas veces la figura del fideicomitente puede ser también recaer en fideicomisario, es decir, también puede ser beneficiario de los bienes o del fin del fideicomiso, ¿no? Y esto lo tenemos visualizado en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y ahí nos vamos, de aquí nos partimos a los tres sujetos que conforman el fideicomiso. Y como un punto muy importante, que si bien no es sujeto del fideicomiso, estaríamos hablando del patrimonio a fideicomitir, que son estos bienes o derechos que hacen de por sí la búsqueda del fideicomiso, y de los cuales el fideicomitente tiene que ser propietario, tiene que ser dueño, tiene que tener esta facultad de transmitir para poderlos aportar a un fideicomiso. Siguiente lámina, por favor. Veíamos las partes en el fideicomiso, que son tres: el fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, y el patrimonio del fideicomiso, que es el elemento que si bien no es parte, es un elemento primordial. Siguiente lámina, por favor. Digo, Nati, ahí si me lo permiten, es para resaltar lo que comentas, ¿no? Es importante que se entienda que cuando se da a cabo esta figura del fideicomiso, es importante que exista esa transmisión de patrimonio de alguna forma para que se administre o se lleve a cabo a través de una estrategia, ¿no? Que normalmente ese es el fin de utilizar esta metodología legal que existe en nuestras leyes actuales, ¿no? Exactamente. Precisamente lo que se busca a través de la figura del fideicomiso, lo vamos a ver dentro de las ventajas de por qué constituir un fideicomiso, es que este fin, que el que constituye el fideicomiso, que es el fideicomitente, que es el aportante, se logre, y con independencia de lo que suceda en las circunstancias o en la vida del aportante, el bien que forma parte del fideicomiso o que se aporta va a pasar a un patrimonio autónomo, y por eso tiene esta seguridad, pero lo vamos a ver más adelante dentro de los beneficios de por qué constituir un fideicomiso. También una pregunta importante es conocer cuáles son las instituciones, porque el artículo 385 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice qué instituciones son las que pueden celebrar fideicomisos. ¿Y por qué? Porque estas instituciones deben estar vigiladas, deben estar cuidadas, precisamente para que esos fines y esa protección que buscamos al constituir un fideicomiso sea garantizado. Y entonces, pues son generalmente instituciones financieras, las instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, instituciones de seguros, instituciones de fianza, sofoles, y son a los cuales les podemos encomendar la creación, o más bien a los cuales les podemos transmitir el fideicomiso, para que ellos sean los que sean vigilantes de nuestros fines. Que anteriormente también cabe mencionar que a raíz de la última reforma de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en el 2018 aperturó a las SOFONES, que antes no tenían esas facultades, ¿no? Exactamente, y eso abarató mucho los costos Es correcto. para, para poder constituir fideicomisos, que muchas veces al público en general, a las personas que no están dentro de empresas o que no están pensando en la creación de un negocio que pueda ser sustentado a través de la figura del fideicomiso, pudiera parecerles honoroso. Y no obstante, ya con esta reforma que tú bien comentas, Lalo, ha dado una apertura, ha mejorado costos y ha hecho que el fideicomiso se vea como una figura más accesible.
Siguiente lámina, por favor. Bien, es importante, bueno, a lo largo de esta plática que vamos a dar, si bien existe un sinnúmero de fideicomisos y tenemos los fideicomisos públicos, que son los fideicomisos que generalmente se crean con fines de gobierno o para dar seguimiento a participaciones en el gobierno, licitaciones, etcétera. Es importante saber que esta plática pues la vamos a enfocar a los fideicomisos privados porque si no pues nunca terminaríamos, ¿no? Y vamos a hablar de los fideicomisos que son, digamos, los que más observamos en la práctica, los que más se aconsejan. Y si bien después de esto veremos un sinfín de fideicomisos que van enfocados a el fin que se busca a través de esta figura. Pero digamos que los más importantes, entre los más importantes, se encuentra el fideicomiso de garantía. Y aquí, como vemos en esta gráfica, generalmente es un fideicomiso que busca captar recursos económicos para desarrollar un proyecto. Y entonces el fideicomitente aporta un patrimonio a través de la búsqueda de un recurso, que generalmente son los bancos los que aportan estos recursos, instituciones de banca, para obtener un beneficio que puede ser pues la construcción, tú aportas un terreno y puedes a través de un fideicomiso de garantía construir. Y lo que se está dando en garantía es el patrimonio. Y entonces la figura del fideicomitente a la larga puede también convertirse en fideicomisario, ¿no? Porque podrá ser el aportante y el que al final reciba los beneficios de la venta de ese desarrollo. Lo vemos mucho este tipo de fideicomisos con las desarrolladoras para precisamente poder generar proyectos. Sí, es muy común que cuando se renta un local a veces en algunas plazas comerciales, te dé un número de cuenta de un fideicomiso e incluso la razón social de un fideicomiso, número tal, 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 para que se deposite, por como lo mencionas tú, es para garantizar que el crédito que se obtuvo para esa liquidez para desarrollar, mantener o construir algún otro proyecto, pueda darse el pago pues, de manera legal, ¿no? Igual cuando esté en una preventa, pues como tú mencionas, el terreno se da en garantía y se va pagando conforme se vaya vendiendo esas preventas. Exactamente. Es el más común. Es uno de los más comunes y después tenemos otros que también son comunes como son el fideicomiso de administración. Aquí, digo, está en la siguiente lámina, el fideicomiso de administración es un fideicomiso que si bien no estás aportando una garantía de bienes o derechos, estás tratando de crear una seguridad jurídica en relación al patrimonio para que se administre con un fin en específico. También sucede que muchas veces las inmobiliarias, los desarrolladores, si bien tienen los recursos económicos y no necesitan de un fideicomiso de garantía que les permita a través de esto generar un préstamo, sí recurren al fideicomiso de administración para dar una seguridad al cliente donde se va a posicionar el producto. Lo vemos también mucho el fideicomiso de administración para fines patrimoniales, donde se da una administración de ciertos inmuebles que generan un beneficio económico, que generan rentas, para que ese beneficio sea en favor del patrimonio familiar, de hijos, de esposas, de la esposa, de los familiares directos, de padres, en fin, ¿no? También ese fideicomiso lo encontramos mucho para fines patrimoniales. Y tenemos también el fideicomiso de inversión. El fideicomiso de inversión es una figura que se creó precisamente o como parte del fideicomiso para poder que para pequeños inversionistas pudieran cotizar en bolsa. Lo vemos generalmente para temas de bolsa de valores, para colocar valores, donde con una pequeña participación te permite tener rendimientos. Ese sería el fideicomiso de inversión, que es para colocar valores entre el público inversionista. Siguiente, por favor. Ahora,
También tener el fideicomiso inmobiliario es muy parecido a lo mejor al fideicomiso de garantía, pero con una variante, es que hay una aportación de terreno y lo vemos también para temas de desarrollos inmobiliarios. Es que existe la aportación del terreno a través de un tercero que va a recibir los beneficios de la desarrolladora. Entonces tenemos dos figuras como fideicomitentes, quien aporta el terreno y quien aporta los recursos para desarrollar. Aquí no necesitamos otorgar ninguna garantía o solicitar un préstamo, puesto que tenemos al desarrollador que cuenta con los recursos para el proyecto que se quiere dar, y también tenemos a la persona o el grupo de personas, persona física o persona moral, que va a aportar el bien, ¿no? En este caso la propiedad. Y entonces vemos en este tipo de esquemas cómo la figura de fideicomitente y fiduciario pueden recaer, perdón, fideicomitente y fideicomisario pueden recaer en mismos sujetos porque aportan y reciben beneficios. Y también el fideicomiso inmobiliario lo vemos mucho para efectos de desarrollo. ¿Ok? Ahí normalmente es algo de los más comunes de una época para acá. El tema o los ramos inmobiliarios se han dedicado a la cacería de terrenos para buscar personas que les aporten, dado que también el capital pues, no lo tienen para adquirir siempre el terreno y ser propios y desarrolladores al 100%. Entonces es una de las formas que genera pues la confianza de las personas que aportan los terrenos, las propiedades o las casas ya antiguas para que se sientan en un esquema legal, transparente y cómodo, que al final se reparten un porcentaje de esas utilidades o de esas ventas comunes, ¿no? Es la forma actual donde los desarrolladores hacen pues, prácticamente los nuevos negocios. Exactamente. Y después de dar esta categoría, hemos estado comentando por los fideicomisos que más vemos en la práctica, los fideicomisos privados que más tratamos de aconsejar o que más asesoramos o que los que más se ven en diseños de proyectos. Pero si nos vamos a la siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta de que si nos fijamos en el fin que buscamos obtener a través del fideicomiso, podemos crear un número ilimitado de esta figura a través del fin. Y tenemos ahí fideicomisos testamentarios. Los fideicomisos testamentarios es los que se hacen para una prevención a la muerte de alguien y que se le dé un fin específico a la aportación de los derechos o de los bienes cuando una persona ya no se encuentra, ¿no? Es esa planeación patrimonial, pero que se basa en una sucesión para los bienes. También tenemos los fideicomisos de inmuebles de zona restringida, que son generalmente los que se constituyen en zonas federales y que permiten captar a público, a inversionistas extranjeros que vienen a participar en empresas mexicanas, y a través de la figura del fideicomiso, como estas zonas están restringidas para extranjeros, entonces a través de estas figuras ellos pueden ser parte de estas sociedades, pueden ser parte del fideicomiso, de las sociedades que constituyen estos fideicomisos, y así participar en fideicomisos de inmuebles de zonas restringidas. Y volvemos nuevamente al fideicomiso patrimonial. En el fideicomiso patrimonial podemos encontrar un sinfín de opciones para cuidar el patrimonio de una familia. Desde temas de participación, qué sucede a la muerte de tal persona, a quién deben ir los bienes, fines patrimoniales de propiedad, de cuidado. ¿Por qué? Porque en el fideicomiso, como comentábamos en un inicio de nuestra presentación, encontramos una protección. El, los elementos que se aportan al fideicomiso como bienes o derechos pasan a ser patrimonio autónomo y entonces dan una protección total a los bienes de tal suerte que
provocan que si bien el aportante tuvo circunstancias ajenas, problemáticas, tuvo riesgos económicos, ese bien que extrajo y que aportó en un fideicomiso lo convirtió en un bien totalmente protegido a través de la figura del fideicomiso. Entonces, a través de esto podemos entender que mediante sea lícito un fin determinado, lícito, podemos encontrar un sinnúmero de fideicomisos. Ahí siempre hemos comentado como asesores, Nati, si coincides conmigo, que es una forma más saludable de cuando quieres asociarte con alguien, porque el tema de llevarte el clausulado donde te protege la fiduciaria para que se cumpla el fin común del fideicomiso, ¿no? Porque si haces una sociedad y a veces son personas que no tienen un antecedente de haberse tratado y llevado tema de negocios, pues a veces los divorcios salen carísimos o son difíciles de separar pues el tema patrimonial de una sociedad, ¿no? A cambio un fideicomiso beneficia bastante porque el clausulado, las penalidades y todo lo que se lleve a cabo estipulado ahí legalmente y correctamente para el fin común, pues en cualquier momento lo puedes deshacer, que más adelante lo vas a platicar también tú, ¿no? Así es, Lalo, ahorita que comentas eso, recordarás que durante a lo mejor este último semestre del año, ha habido un run run de que va a haber un cambio en la manera de tributar y que iba a haber una reforma fiscal. Y no sé, seguramente a ti también te tocó que muchos clientes se acercaron porque estaban preocupados por el tema de las donaciones. Y entonces decían, oye, es que yo no quiero, yo tengo un cierto número de bienes, pienso pues donarlos en cierto tiempo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, etcétera, pero me pesa mucho pensar en que estas donaciones van a estar grabadas. Entonces pensamos, si bien hasta el momento esto no ha sucedido, no ha habido una reforma, lo aclaramos, pero sí ha habido ese run run de que puede pasar en cualquier momento, y como parte de la planeación y de la asesoría que hemos dado a los clientes ha sido precisamente el decirles esta posibilidad de aportar sus bienes a un fideicomiso para cubrir un fin en específico. Y entonces aquí podemos jugar como la imaginación nos lo permita y como nuestros clientes lo quieran también, porque a lo mejor estamos hablando de personas que ahorita tienen entre 50 y 60 años, que todavía piensan ser productivos, pero que no saben lo que pueda suceder, entonces pueden determinar a través del fideicomiso que hasta determinado tiempo, hasta determinada edad o hasta determinados conceptos que en el fideicomiso se establezcan, los beneficios del fideicomiso seguirán siendo para ellos y que ellos tendrán la capacidad de distribuir, etcétera, y que una vez que estas personas ya no se encuentren o que tengan algún tipo de limitante, entonces podrá haber un traspaso de esos beneficios a las personas que ellos quieren proteger, que generalmente es la familia. Entonces veíamos también este tipo de conceptos y derivado de lo que comentas, pues a raíz de este miedo que estuvo surgiendo de esa posibilidad de que las donaciones fueran grabadas, y ver en la figura del fideicomiso una opción para dar una protección al patrimonio y al objetivo que es, al final de cuentas, de una vida de trabajo, pues que sin ningún problema y sin conflictos pueda pasar a manos de quienes queremos y que son nuestros seres queridos. No, afortunadamente sigue sin ser algo autorizado. Desde el año pasado creo que varios de los que estamos presentes lo escuchamos, así como lo mencionas tú, Nati, el tema de que tanto donativos, herencias y legados querían grabar el tema del impuesto sobre la renta, ponerles una tasa. No sucedió hace ya un año, una reforma para este año 2020. Hoy se volvió a la iniciativa de reforma 2021, se mencionó. No se ha dado. Está el debate, no creo que pase, pero está el debate más hoy el tema de que de una vez incorpore la iniciativa de Andrés Manuel para efectos de outsourcing y el tema de más fiscalización, ¿no? Más facultades a las autoridades administrativas para que puedan ejercer rápidamente el tema de cobro o el tema de recaudación. Pero no está ya contemplado en esta reforma 2021 ese concepto nuevamente, ¿no? Y mencionas algo muy importante, el tema de esas personas mayores que ya tienen un patrimonio y que a veces a través de un usufructo vitalicio, pues que sigan recibiendo sus ingresos patrimoniales, ¿no?
por cuando ya lo pueden incluso para trasladar a sus herederos o a sus familiares, a sus hijos. Y una forma, es una forma también el tema del fideicomiso, ¿no? Lo que sí está señalado por la autoridad, y cabe mencionar de una vez, es el tema de, en base a un criterio no vinculativo del impuesto sobre la renta, el tema del famoso fideicomiso educativo, ¿no? Que lo menciona el artículo 90. Digo, lo menciona un poquito ahí el criterio no vinculativo, porque se ha dado un manejo, pues digamos, agresivo, en donde se contrata este fin, y el fin común es la educación del hijo, de un descendiente, y al final no sucede eso porque ellos reciben el ingreso y no se da el fin común del fideicomiso, que es que concluya o se paguen sus estudios. Reciben el dinero las personas físicas a su cuenta sin utilizarlo para ese fin. Entonces ahí es donde cae el tema de simulación, y es donde ahí el criterio no vinculativo del SAT dice que es una mala práctica y que se penalizará a las personas que ejercen o asesoran este tipo de conductas, ¿no? Pero ahí es donde está un poco más señalado el tema de la educación, el fideicomiso para la educación, ¿no? Artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Así es. Entonces, pues ahora sí que los fideicomisos, si bien abordábamos los principales fideicomisos, pero pudieran ser un sinfín dado el fin o lo que se busca lograr a través de estas figuras. La siguiente lámina vamos a ver las ventajas que tienen los fideicomisos, y este es un tema súper importante. Perdón, es la siguiente lámina. Eh, Porque muchas veces creemos que la figura del fideicomiso es para grandes empresas, para grandes instituciones, para hacer negocios en grande. Y no necesariamente debe ser así, y debemos entender que la protección que da el fideicomiso, el control que brinda el fideicomiso al patrimonio, el control a la voluntad del aportante al fideicomiso de los bienes o derechos, para que estos se cumplan con independencia de qué tipo de fideicomiso estamos hablando, hace que el fideicomiso sea una figura muy atractiva por esta protección que brinda, ¿no? Ahora, dentro de la figura del fideicomiso, eh, yo siempre recomiendo, si bien decíamos al principio de esta plática que existe estas tres sujetos, fideicomitente, fideicomisario y fiduciaria, yo siempre recomiendo que exista un comité técnico, porque a través de la figura del comité técnico uno puede diseñar ciertos aspectos durante la vida del fideicomiso para que sean tratados o resueltos a través del comité técnico. Generalmente como asesores tratamos que dentro del proyecto de fideicomiso abarquemos lo más posible a futuro en relación a todos los aspectos legales y circunstanciales, conductuales que nos va a traer el fideicomiso. Pero muchas veces no podemos tener una, eh, una idea totalmente clara de lo que pueda pasar al futuro, y entonces podemos señalar a través del comité técnico una serie de opciones para que el comité nos pueda resolver situaciones a futuro que no estén previstas, que estén previstas o que no estén previstas en la vida del fideicomiso. Y entonces esto hace que sea de alguna manera esta toma de decisiones dirigido por personas de toda nuestra confianza o por personas expertas, porque también podemos tener a consejeros expertos dentro de las figuras del comité técnico, ¿no? Para saber qué entregas se deben de hacer, distribución de recursos, qué pasa si todos estos temas los podemos resolver a través de la figura del comité técnico. Ok, ahora siempre existe cuando una persona quiere hacer, generalmente en el tema de negocios, siempre existe esa incertidumbre de no caer en algún tipo de fraude o no caer en una situación de discusión o que se agrave el ir de los negocios ante ciertas circunstancias. Y entonces a través de la figura del fideicomiso damos una total tranquilidad a la gente que accede a este tipo de instrumentos jurídicos,
para hacer negocios. O sea, el fideicomiso sigue siendo la herramienta jurídica que nos proporciona la mejor y una de las mayores formas de hacer negocios de manera segura. Ahora, también a través del fideicomiso uno instruye al fiduciario de las situaciones desconcertantes, como puede ser una enfermedad súbita, un estado de interdicción, una muerte inesperada, situaciones extraordinarias que salen de nuestro control y que si eso llegase a suceder, a través de la figura del fideicomiso damos una protección y, como decíamos hace un momento, el poder dejar no problemas sino soluciones a las personas a las cuales queremos otorgar los beneficios del fideicomiso. Pueden ser personas físicas, personas morales, en fin, pero que no exista o que no lleguemos a una situación de conflicto sin necesidad, cuando el fideicomiso nos brinda toda una serie de opciones de protección al cumplimiento de los fines. Y en la siguiente lámina vemos de alguna manera, el punto más importante por lo cual se accede a un fideicomiso es esta protección al patrimonio, que se vuelve un patrimonio autónomo, y que este patrimonio autónomo no es sujeto a procedimientos de embargos, y que encontramos una figura que da una certeza y una legalidad, tanto para los que son aportantes, para los que son constituyentes del fideicomiso, y para aquellos casos que, por ejemplo, cuando nos toca adquirir a través de un fideicomiso, que ahorita está muy, muy en boga, que vas a adquirir una propiedad, pues sabes que a través de la figura del fideicomiso hay una obligación por parte del fiduciario de cuidar como patus familia, como padre de familia, el bien, que es el bien y el fin del fideicomiso. Y entonces, aparte de las responsabilidades que el fiduciario tiene al no hacerlo. Entonces, bueno, hablamos de un sinfín de ventajas en el fideicomiso, como son también prever fricciones entre los beneficiarios, salvaguardar el patrimonio futuro a partir del fallecimiento. También el fiduciario es obligado a una confidencialidad, y proteger sería, yo creo, la palabra clave en el fideicomiso, y proteger en muchos sentidos. Ok, entonces, bueno, estas serían las ventajas del fideicomiso, y como parte de esta charla y platicando con Eduardo, quisimos hacerlo lo más práctico posible. Y entonces le comentaba yo, Eduardo, yo creo que sería importante mencionar para todos aquellos que nos están viendo en este momento, que están con nosotros en esta charla, que les toca revisar un fideicomiso y que les toca diseñar un fideicomiso, en qué aspectos se deben centrar como las cláusulas más importantes de un fideicomiso. Si bien una vez entendiendo el concepto del fideicomiso y todo lo que podemos crear a través de él y lo que podemos prever, y ahora sí que darle vuelta a nuestra imaginación en lo que se debe de prever en el fideicomiso en relación a los fines del mismo, hay una serie de reglas que pudiéramos considerar como importantes dentro de un contrato de fideicomiso, como cláusulas importantes dentro del contrato de fideicomiso. Y estas son, por ejemplo, la más importante, bueno, pues la adhesión al fideicomiso y la aceptación del cargo. O sea, aquí es la aceptación del fiduciario, la adhesión de todos los que intervienen en el fideicomiso como parte de, y las funciones y el juego que tiene cada una de las partes en el fideicomiso, que es un punto clave importante dentro del fideicomiso aclararlo. Las partes en el contrato, quién es quién, identificar a los sujetos del fideicomiso, quién es el fideicomitente, quién es el fideicomisario, y hay muchas veces identificar si en estas figuras recae el doble sujeto,
¿A qué me refiero? Lo que veíamos al principio, el poder ser fideicomitente y fideicomisario al mismo tiempo. Entonces, todos esos aspectos se tienen que aclarar muy bien. El siguiente aspecto, bueno, pues es el patrimonio del fideicomiso, súper importante. ¿Qué es lo que estamos aportando al fideicomiso? Describirlo. eh, y es importante también saber que el patrimonio del fideicomiso, bueno, uno de los aspectos que hace a un fideicomiso posible es precisamente esa posibilidad de aportación. No podríamos crear un fideicomiso sobre un patrimonio o sobre derechos que no nos pertenezcan o que no tengamos esa posibilidad de transmitir, ¿ok? Otro aspecto importante es la política de inversión, o sea, pues generalmente cuando tenemos, y esta cláusula de la política de inversión la vemos en los fideicomisos de garantía. Cuando tenemos un fideicomiso de garantía que está recibiendo ingresos, vamos a poner un ejemplo, un fideicomiso que se constituye en un centro comercial. Se constituyó para crear el centro comercial y entonces las rentas de los locales van a pagar este monto que se dio como inversión y que los locales son los que forman la garantía. Pero entonces podemos decir que para pagar el monto del préstamo se va tanto dinero mensualmente, pero tenemos otro tanto que digamos que es un remanente y sobre esos remanentes podemos crear una política de inversión de a plazos en tal institución o generar rendimientos. O sea, son políticas de instrumentos que dentro del monto económico que está recibiendo el fideicomiso y una vez que se distribuye, poder generar sobre los remanentes una inversión. Y a lo mejor ahí tú, Lalo, nos puedes decir más al respecto de qué aconsejas a tus clientes en este sentido. Normalmente, digo, les pedimos el tema del plazo, ¿no? La situación que creo que aquí faltaría, la vigencia del fideicomiso. Hay que recordar que no son para siempre, que Sí, hay un tema de limitante de tiempo que al final lo dará el fin común del objeto del fideicomiso, y que si son revocables o irrevocables también es importantísimo, ¿no? Mencionarlo, porque se puede dar una situación fiscal ahí en el tema desde que lo menciones, si es irrevocable y si es revocable. Entonces hay unos temas de tips o beneficios fiscales que se podrían ejecutar hablando de transmisión de inmuebles, ¿no? Que esto es una de las facultades donde se evita la enajenación. Entonces yo cuidaría mucho ese tipo de aspectos nada más, ¿no? Porque mencionar que un fideicomiso no es permanente, acepto que sea para mantener pues, áreas como de museo o el mercado de abastos, que se le da un fideicomiso para darle un seguimiento y a una duración pues eterna prácticamente, ¿no? Pero no, yo creo que muy claro y preciso las cláusulas que hay que estar señalando, Nati. sí, bien. Acabas de comentar algo muy importante cuando decimos que un fideicomiso es reversible, es precisamente con un fin fiscal. Cuando un fideicomiso, a través del fideicomiso más bien hacemos una transmisión, pero si esa transmisión no fuese reversible, y es una cláusula súper importante, la reversión del fideicomiso. ¿Por qué? Porque estaríamos dándole a pensar a la autoridad que estamos generando una ganancia y entonces por esa ganancia estaríamos pagando impuestos. Y entonces al poner que nuestros fideicomisos, esta cláusula de que son reversibles, nos permite hacer todo el proceso de los fines del fideicomiso, pero revertirlos en un momento dado de tal suerte que ese efecto fiscal que bien comentas no se da. ¿Ok? Bien, entonces también tenemos una de las cláusulas importantes que son los fines del fideicomiso, que lo hemos estado hablando durante todo lo largo de esta plática, que son qué obligaciones son de hacer, de dar o de no hacer para cada una de las partes que están involucradas en el fideicomiso, hacia dónde voy dirigiendo mi fideicomiso y los sujetos que en el fideicomiso intervienen, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
Siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a seguir viendo cláusulas importantes del fideicomiso, si bien no son las únicas, pero sí son las que les pueden dar un panorama general de qué aspectos se tienen que cuidar como los más importantes. La duración que comentabas, Lalo, la ley nos dice que un fideicomiso no puede ser mayor a 50 años. Hay una excepción que señala la ley, que son precisamente los que se dan para temas de patronato, museos, etcétera, ¿no? Pero por regla general tienen un término y una conclusión y que más adelante vamos a ver las causas por las cuales se extingue un fideicomiso. Pero bueno, de entrada pues es una duración que está ya prevista por ley, es determinar la vigencia, que es el plazo máximo que nos da la ley, o según las circunstancias del fideicomiso que nosotros estamos buscando. Las modificaciones, establecer si en el contrato se puede o no se pueden dar durante su vigencia modificaciones y por quién se deben dar esas modificaciones. Es aquí también donde el fideicomitente establece el carácter de revocable o irrevocable de su voluntad de celebrarlo, y es también esa búsqueda de la consecuencia fiscal que comentabas. Estas modificaciones yo generalmente aconsejo que vayan acompañadas de esta función que va a tener el comité técnico, darle esa categoría de obligación al comité técnico dada la vida del fideicomiso, durante circunstancias que se presenten, que el comité técnico pueda hacer modificaciones según a circunstancias que se dieron durante la vida del fideicomiso. ¿Ok? Y bueno, las facultades y obligaciones del fideicomitente por adhesión, en especial habla de los casos no previstos en el contrato ni en los fines del mismo. Podemos prever situaciones que no estén dentro del alcance del clausulado, pero que pudiesen suceder. Renuncia del fiduciario, cuándo debe ser esta, qué proceso se debe seguir, cuáles deben ser las condiciones en que se debe dar la renuncia, quiénes son los apoderados, quiénes participan en la defensa del patrimonio, qué responsabilidades tiene el fiduciario, qué rendición de cuentas y cómo debe ser esa rendición de cuentas. Todo esto, aparte de las cláusulas que a lo mejor digamos son de cajón, como pues sería el lugar, fecha, jurisdicción del fideicomiso, etcétera. Estas cláusulas en especial son cláusulas que nos permiten generar un proyecto de fideicomiso y que son de los más importantes y que tenemos que desarrollar precisamente para efectos de tener un buen proyecto de fideicomiso, y que tenemos que revisar. Y si nos llega, porque generalmente a veces son las instituciones bancarias las que elaboran sus áreas de fiduciarias, las que elaboran los proyectos, tenemos que revisar que estas cláusulas estén incluidas. ¿Ok? Bien, luego tenemos, después de las cláusulas importantes que debe contener un fideicomiso, en la siguiente lámina tenemos las cláusulas de terminación, que es de un fideicomiso. Bueno, perdón, me faltaba esta lámina, que son cláusulas también importantes. Bueno, la rendición de cuentas, que ya lo veíamos. Fijar los honorarios del fiduciario, cuáles son, cómo se van a pagar. Tenemos que tener presente que durante la vida del fideicomiso el fiduciario va a actuar en ciertos casos. Entonces, si va a actuar como otorgador de poderes, a lo mejor en ese momento tienen que pagar ciertos honorarios. Por la administración se pagan otros honorarios y son generalmente de manera anual. Por firmas de liberación se pagan honorarios, en fin. Entonces, todo eso también tiene que tener un capítulo especial dentro del proyecto de fideicomiso. Las obligaciones fiscales, a quién le corresponde, quién paga qué, conforme a los beneficios que están obteniendo del fideicomiso. Jurisdicción y competencia, bueno, pues es una cláusula de cajón, como lo comentaba yo hace un momento. Ahí cuando, digo, no hemos tocado el tema, creo, no hemos hablado del fideicomiso con actividad empresarial, que es otro fideicomiso, que es un tema donde ya se lleva a ser un contribuyente el fideicomiso,
en donde actúa como una persona moral conforme a las leyes fiscales, y el fiduciario es responsable, lo que mencionas aquí hablando de las obligaciones fiscales, ¿no? El fiduciario es el responsable de que se cumpla y se pague en tiempo y forma esas obligaciones que conlleva el armar un fideicomiso con actividad empresarial. Entonces, es el responsable de, al final sabemos que es el que dispersa los pagos, ya sea a los proveedores o a los beneficiarios, ya sean los remanentes, utilidades o todo eso, pero también de pagar el impuesto, más no significa que sea quien lleve la contabilidad, ¿no? Para eso pues existirá el despacho encargado o el contador adecuado que llevará todo el proceso, pero él se encarga de que entonces sí se paguen en tiempo y forma y nada, y que lo dejo pendiente y deja de ver si mejor le pago a un proveedor y no le voy a pagar a la autoridad, o sea, el fiduciario responsable que ese cumplimiento puntual. Exactamente. Esta responsabilidad de los alcances que tiene el fiduciario es sumamente importante, ahí sí, arrastrar el lápiz y ser muy, muy, muy claros, porque muchas veces, y nos ha pasado que nuestros clientes, por generalmente pues el fiduciario es una institución de banca, oye, no lo localizo, no lo encuentro, me cuesta mucho trabajo comunicarme con él y al final de cuentas el fiduciario es la persona que nos da, o esa institución, pero a través de una persona que nos da un servicio de tranquilidad y seguridad, ¿no? Entonces sí es muy importante tener en cuenta que pues el fiduciario nos tiene que dar una rendición de cuentas y si bien ese punto que señales porque las instituciones bancarias dentro de sus proyectos se lavan las manos y dicen, bueno, se supone que tú, el fideicomitente y fideicomisario, estás respaldado contablemente y legalmente, has sido asesorado contablemente y legalmente y esa no es mi responsabilidad. Eso es totalmente claro, que no son prestadores de servicios contables ni legales, pero que hay que entender que si bien ajeno a eso, tienen una responsabilidad de actuación conforme a los fines del fideicomiso y de una rendición de cuentas conforme a los fines del fideicomiso. Y entonces sí es muy importante darles ese juego y en el momento de que no estemos recibiendo o uno de nuestros clientes no esté recibiendo un buen servicio por parte del área fiduciaria, hacerlo ver y hacerlo notar, porque es súper importante tener una relación armónica y productiva con nuestro fiduciario. Así es. Aclaro un poquito, pues el tema de que sea responsable ante que se cumpla el pago de impuestos es el tema de fideicomiso empresarial, actividad empresarial. En los demás que hemos estado platicando al 100% en la charla de hoy, que son administrativos, pues a final de cuentas coincido contigo, o sea, ellos, el contribuyente que es partícipe de él, pues es el responsable de sus temas fiscales individualmente, ya sea el aportante, ya sea el fideicomitente o el fideicomisario, o sea, se hacen individualmente responsables de sus impuestos, pero existe una obligación que no se ha dejado de presentar y recordarán, no sé si aquí hay colegas que seamos contadores, que el tema de la DIM, cuando existía la DIM, la declaración informativa múltiple que se presenta el 15 de febrero, a más tardar, de informar las operaciones del fideicomiso que haya llevado a cabo durante todo el ejercicio pues, inmediato anterior. Esta obligación sigue existiendo, se presenta en línea en el portal, se presenta a través de un carga bash, o sea, y esa es una forma de que entonces el fiduciario también, él informa a través de operaciones de lavado de dinero que sabemos que también es una operación vulnerable. Entonces, ese tipo de situaciones, pues no las dejamos, no las tenemos que dejar de hacer como contribuyentes individuales, pues porque hay que informar. Son declaraciones administrativas, ¿no? El artículo 76 de la ley de ICR habla de las obligaciones de las personas morales, donde está esta obligación de presentar las operaciones con los fideicomisados, ¿no? Así es. Buenísima la acotación, muchas gracias Lalo. Y bueno, la siguiente lámina, después de ver estas cláusulas importantes dentro del fideicomiso del proyecto, son entender cuáles serían las causas de terminación del fideicomiso. Y tenemos cuatro como las principales, ¿no? Es el cumplimiento de los fines del fideicomiso, es decir, que se llegó a ese objetivo por el cual se había diseñado o concebido el fideicomiso. Tenemos también el que se vuelva imposible, que ese fin que buscamos a través del fideicomiso se vuelva completamente imposible, por lo cual pues daría una causa de terminación del fideicomiso. Y otra es la condición resolutoria. Muchas veces nuestros fideicomisos tienen una condición que dice, una vez que se dé esta situación, el fideicomiso se extingue.
Y por otro lado, y sería como también una de las más comunes, pues sería por un convenio por escrito entre las partes que decidan ya terminar el fideicomiso. Serían como las causas principales, las cuatro causas principales de la culminación de un fideicomiso. Aparte del tiempo, ¿no? Que también es importante señalar que tenemos una vida de fideicomiso. Muy bien, entonces, Y cuando se da el tema del tiempo, que se estipula desde el contrato que inicia Nati, pues también sabemos que si no llega el tiempo y por X circunstancia o razón, factores externos, económicos, pandémicos, lo que le quieramos poner, pues se puede extender esa duración sin ningún problema, ¿no? sí, de acuerdo, claro que sí. Muy bien, y bueno, pues creo que serían estos los aspectos más importantes del fideicomiso. El tema del fideicomiso es muy, muy vasto y en un curso de universidad pues llega a ser pues de un semestre o de varias horas en una maestría, ¿no? Pero podríamos decir que nos tratamos de enfocar en los aspectos más importantes y en los aspectos para entender por qué la utilidad de los fideicomisos, tanto para una persona común y corriente que busca proteger su patrimonio hasta lo que podría ser una búsqueda de un fideicomiso para un tema de negocio, como una herramienta de negocio o como una empresa. Bueno, no sé si exista al foro de preguntas, si haya dudas en Sí, relación a lo que vimos. esta Dani nos ayuda, Nati. Digo, el tema es, quisimos ser muy objetivos. Licenciada Natalia, experta en el tema, que lo maneja al 1000%, pues lo enfocamos para que sea entendible prácticamente todo el tema de querer conocer esta pues, estructura de un fideicomiso, ¿no? La intención fiscal, pues nada más es unos comentarios adicionales ahí que mencionamos, pero sí es importante que además de esto que hoy presentó la licenciada Natalia, hablando de los fideicomisos administrativos, existe el fideicomiso de actividad empresarial, que es otro. La verdad que es una figura que no se utiliza mucho por el tema de que pues, se vuelve una persona moral y conlleva al tema de utilidades, retiros, reembolsos, capitales, y es algo que no se da bastante. Entonces, estos son los más comunes, que hicimos enfocarnos a los que era, pero que sí que se lleven el entendido que existe otro, el fideicomiso empresarial, que se rige por el tema del artículo 13, lo que comentábamos ahorita, el tema de las declaraciones también informativas, es para todos los tipos de fideicomisos, no solo empresariales, sino administrativos, y el tema que es una operación vulnerable hablando fiscalmente, ¿no? Digo, hay muy poco que comentar el tema fiscal, realmente como cualquier estrategia, y esa es una estrategia patrimonial, el fideicomiso, el tema legal es lo más importante, ¿no? Y la decía Natalia, pues es la que nos apoya bastante con estas áreas. Aquí, Dani, si tenemos algunas preguntas, adelante, por favor. Nos preguntan, cuando se extiende el fideicomiso constituido por un extranjero y se transmite la propiedad a un tercero, ¿quién es el encargado de emitir el CFDI por la transmisión de la propiedad? Ok, el encargado de transmitir el CFDI por la transmisión de la propiedad siempre va a ser el transmitente, el que transmite la propiedad. El dueño de la propiedad, aunque El la haya dueño de aportado la propiedad. aunque le haya aportado al fideicomiso, al final, que si fue hablando de inmobiliario, Nati, creo que es el más común, ¿no? El Sí, tema así. inmobiliario, te voy a poner un ejemplo, el que decíamos, donde alguien aporta un terreno y una empresa lo desarrolla y al final te venden una casa, no te venden un terreno. En ese ejemplo, me voy a ese ejemplo específico para ver si queda más claro. El que aporta el terreno es el que va a emitir la factura por el terreno, ¿no? Exactamente. El que lo aporta, el que lo transmite son los responsables de expedir. ¿Por qué? Porque aduce a la ganancia que está, o sea, ¿quién está recibiendo una ganancia? El que transmite. ¿Quién está obligado entonces a expedir ese FDI? El que transmite. Así es. Y si nos vamos al ejemplo que comentábamos ahorita del fideicomiso empresarial, lo transmite el fideicomiso. O sea, otra figura diferente, ¿no? Ahí dependerá la circunstancia. Exactamente. Y también nos preguntan, ¿sobre qué base realizan el cobro de la comisión las instituciones que administran un fideicomiso? ¿Existe algún parámetro general al respecto? Ok, esa yo creo que es la pregunta de los 64,000, ¿no? Siempre, ¿cuánto cuesta un fideicomiso? Obedece mucho a qué se está administrando y qué tanta
juego o qué tanta participación y movimiento existe en el fideicomiso. Si es desde un bien a varios bienes los que se están administrando, y si involucra una serie de acciones de parte del fideicomisario, del fiduciario en la vida del fideicomiso, o sea, qué tanta participación tiene en su actuar. Entonces, bueno, no existe un arancel, por así decirlo, pero lo que existe y lo que siempre proponemos es una cotización antes de tomar una decisión sobre qué fiduciaria voy a trabajar, hacer una cotización con varias instituciones que nos brinden una cotización para obtener un parámetro. Generalmente, y lo voy a decir, cuando hablamos de un fideicomiso que tiene una administración básica, que solamente estamos a lo mejor hablando de un solo inmueble y que las funciones que está ejerciendo de responsabilidades del fiduciario no son muchas, empezamos de un parámetro desde 70,000 pesos anuales y de ahí para arriba. La verdad es que yo no he encontrado a alguna institución que cotice o que dé un monto de presupuesto menor a 70,000 pesos. Pero digamos que ese es el monto base. Así, coincido contigo, Nati, y que lo platicábamos en la plática, ¿no? Bueno, válgame la redundancia, el tema de esa reforma de la ley de títulos y operaciones de crédito que facilitó los costos, porque antes es más barato y si no me dejas mentir, andaba arriba de 120,000 pesos, ¿no? Sí, así es. Nos preguntan, ¿el participar en un fideicomiso se considera como esquema reportable? De igual forma, ¿saber si se considera como una actividad vulnerable? Por el momento, esquema reportable no, por el momento no, porque hay que entender que el esquema reportable es hoy por hoy, como lo dice el artículo 5 del Código Fiscal, es el tema de que disminuyas la base de impuestos. No, el tema de operación vulnerable sí viene ya en el 17 de la ley PORFI, que es una operación vulnerable que hay que informar, ¿no? Hay que ver qué sucede en la siguiente reforma, pero no hay cambios. Digo, se hablaba que en el 2021 todos los esquemas iban a ser generales para reportarse, pero por lo pronto la primera obligación de esquema reportable empieza en el 2021 basado en el 20. Entonces no es una operación reportable. Y por último tenemos, ¿cuánto paga una persona física de ISR cuando termina el fideicomiso y le transmiten la propiedad? En este caso, un consultorio y a cambio de trabajo le van a dar uno. Son dos preguntas. Mira, ahí tendríamos que ver, digo, si entendí la pregunta, le van a dar un consultorio a la persona y él lo va a pagar con trabajo. Ahí yo veo cosas diferentes, ¿no? Son figuras diferentes. De entrada, si el consultorio, la propiedad está en un fideicomiso, pues su función es venderlo, imagino, ¿no? Y si lo van a vender, pues tendrían que hacer una escritura. Y si lo van a pagar con trabajo, eso se le llama una forma de extinguir obligaciones. Y eso yo lo vería como una compensación, ¿no? O sea, entraríamos a una extinción de obligaciones de compensación. Y por tema de PLD, también tenemos que revisarlo. El notario no permite que en una escritura se dé la forma de pago a través de trabajo. O sea, yo creo que hay varios síntomas ahí que hay que revisar paulatinamente, ¿no? Pero específicamente del impuesto, si tú adquieres, no pagas impuestos, a menos que lo quieras abajo del costo promedio fiscal que se da normalmente el valor predial, cuando entonces generas un impuesto por ingresos, por comprar barato, ¿no? Por ingresos, ahí se me fue la palabra, ¿cuál es? No me fue la palabra, pero cuando compras más barato, cuando acumulas un ingreso por comprar barato, ¿no? O sea, solamente que se dé ese caso. Pero hay que revisar todo el entorno porque desconozco cómo les esté dando la operación. Y bueno, agradecemos a todos por su participación. En los siguientes días se les estará enviando el material del curso y sus constancias digitales de su participación. También vamos a solicitar nuevamente su apoyo para contestar la encuesta de satisfacción y esperamos que nos ayuden a contestarla, por favor. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo también en la presentación. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube y en todas nos encuentran como Grupo Toret. También para contactarnos nos pueden hacer llegar un correo
en la dirección que está apareciendo también en la presentación para cualquier seguimiento o responderle las dudas que puedan llegar a tener. Sin más por el momento, les agradecemos a todos, estén al pendiente de sus correos y de todas nuestras redes sociales para que puedan seguir asistiendo a estos webinars que estamos teniendo constantemente. Nati, pues gracias por la participación y el apoyo para estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido clara la explicación y si no, de cualquier manera me pueden contactar. Siempre contesto los correos que me manden o a través tuyo, Lalo. Estoy totalmente a sus órdenes para cualquier duda. Pásales, compárteles tu correo, Nati, adelante para que cualquier cosa también lo tengan directamente, ¿no? Yo aquí la experta eres tú. Claro que sí, es natalia@tglaufirm.com.mx. Cualquier duda que tengan en relación a este tema, temas legales, corporativos, estamos a sus órdenes. Sí. Y nada más, pues ya nos despedimos. La última invitación es el próximo 1 de diciembre. Tenemos una plática sobre la iniciativa de outsourcing y el 9 y 15 de diciembre sobre reformas fiscales. Por si nos gustan acompañar, estaremos acompañados de otros colegas, de otros amigos para hacer un foro más ameno y esperamos siempre tenerlos informados, ¿no?